Él es director provincial del Consejo Nacional Electoral, de la delegación provincial aquí en Guayas. Con John hablamos esta mañana. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo vamos? Muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Por esta altura del partido, ¿cómo están las cosas dentro de la delegación? Bueno, nosotros ya culminamos la parte del registro electoral en el sentido de tuvimos el proyecto de cambio de domicilio masivo. Desde Ya. el 14 ¿Cómo le de fue abril allí? al 14 de mayo estuvimos dentro de la provincia más de 80.000 cambios realizados. A nivel nacional cerca de John, si 200.000. comparamos con las elecciones pasadas donde hubo cambio de domicilio, ¿esta vez hubo más o por ahí el Bueno, en el promedio? proceso 2021 tuvimos el cambio de domicilio virtual, cerca de 20.000 cambios de domicilio que se realizaron porque solo usamos el tema virtual. Ahora, utilizando ya las dos segmentos, virtual y presencial, pudimos estar en cada uno de los cantones, más las brigadas móviles que recorrieron las parroquias rurales. Y es por ello que ampliamos mucho más. No tanto en comparación con el 2019, que sí tuvimos más de 100.000 cambios. Ya, se avecina las elecciones y en esa tarea, por ejemplo, de inscripción de candidatos, ¿hasta cuándo? Bueno, la inscripción como tal empieza desde el 22 de agosto al 20 de septiembre. Sin embargo, ahora desde el 22 de julio al 5 de agosto tenemos Primarias. el periodo de primarias, que es muy importante y que por ende, sin haber participado en primarias con la presencia de un delegado del Consejo Nacional Electoral, no podrán inscribir sus candidaturas. Epa, con esto, creo que termina el 5 de agosto las primarias. Así es, desde el 22 de julio al 5 de agosto es el periodo para realizar primarias. Pueden ser en las tres diferentes formas: abiertas para que colocas un candidato y cualquier ciudadano pueda sufragar o elegir, cerrada para que solo sus afiliados o sus adherentes puedan elegir, o representativa, de acuerdo a los estatutos del partido o del movimiento político, puedan designar a sus candidatos. John Gamboa, al momento los partidos políticos que van cumpliendo esto, ¿ya tienen ustedes los datos o todavía no? ¿Esperan el 5 de agosto? No, hasta el momento todavía no hemos recibido ninguna solicitud de veeduría, que también puede ser virtual o presencial, hasta el momento. Sin embargo, desde el 22 de julio nosotros arrancamos ya el periodo para poder acompañar, ya sea, como les decía, virtual o presencial, en cualquier modalidad que ellos necesiten. ¿Qué van a corregir ustedes de las últimas elecciones? De repente algo no estuvo bien, que ustedes puedan cuadrar bien en estas elecciones que se avecinan. Bueno, nosotros primero vamos a implementar el sistema de inscripción de candidaturas online, totalmente. Ya. El proceso anterior todavía había segmentado, es decir, podías hacerlo virtual o entregar la documentación. Ahora todo es virtual, se ingresa la información, nosotros recibimos ya online, la entrega física ya no es necesaria. Y lo que sí se ha venido incrementando es las seguridades en el sistema informático para poder utilizar la app desde el inicio, que no sucedió en la primera vuelta del proceso 2021, donde no podíamos verificar los resultados al 100%, y ya recién en la segunda vuelta es que se pudo ver los resultados por las actas y por cada uno de la segmentación de cada recinto electoral. Ahora sí se puede utilizar ese sistema. John Gamboa, ¿qué pasa con aquellos y los partidos políticos que ya ponen a sus candidatos en propaganda política y que vemos ya esas fotos, a veces en gigantografías, a veces pintadas las paredes? Para ese tipo de campaña que ya se ha iniciado, ¿ustedes cómo vigilan? Bueno, hasta el momento no podemos realizar nosotros el control de publicidad anticipada porque digamos que estamos en el presegmento de primarias, es decir, los partidos están promocionando a sus posibles candidatos, viendo cómo reacciona la gente, y nosotros como normativa no podemos utilizar sino hasta después de la convocatoria de elecciones, que es el 21 de agosto. Desde esa fecha, recién allí, nosotros hacemos recorridos en las vías, en los medios, para poder cuantificar o poder tomar como muestra toda la publicidad en vallas, en afiches, camisetas, todo lo que tenga que ver con la publicidad, y en el momento que se inscribe la candidatura imputamos al gasto electoral, y al final del proceso, que el candidato ya haya culminado todas las etapas, se le imputa al gasto electoral para ver si sobrepasa el monto permitido, y de allí sí se aplican las sanciones. Ya, y cuando se pasa el monto, ¿qué hacen ustedes?
Bueno, eso una vez ya revisado todo el proceso contable de los ingresos y egresos y habiendo un límite que todavía no ha sido fijado para este proceso, que depende mucho de la cantidad de votantes, se determina la sanción, que puede ir hasta del 100% del excedente del valor o una sanción más drástica que es pérdida de derechos. En fin, son diferentes sanciones que aplica el Consejo Nacional Electoral o que podrían avanzar hasta el Tribunal Contencioso Electoral. Parecería que vamos a tener más candidatos esta vez. Parecería por lo que se está moviendo en candidaturas. ¿Ustedes no creen que pueda darse eso? Bueno, sí, nosotros comparando con el 2019 ya había candidatos, ya había algunos cantones que teníamos más de 20 candidatos. ¿Y esta vez? Esta vez se prevé que tengamos un número similar o un poco más, porque a nivel de toda la provincia, considerando las 17 organizaciones políticas nacionales, más las 22 o 25 cantonales y las 2 provinciales, estamos hablando de 42 organizaciones políticas que podrían participar. Algunas ya van formando alianzas y eso reduce un poco la posible candidatura o la posibilidad de cantidad de candidatos, pero sí se prevé que en algunos sectores sí tengamos más de 20 candidatos. ¿Cuándo llega la hora del candidato o candidata que le dice el Consejo Nacional Electoral está apto para participar? ¿Cuándo llegará ese día? Bueno, desde el 22 de agosto al 20 de septiembre, que es la inscripción de candidatura, la Junta Provincial Electoral revisa la documentación y una vez transcurrido las 72 horas sin que haya ninguna objeción o que ellos no hayan dicho que haya que corregir algo, entonces allí sí ponen en firme la candidatura y se entrega el certificado o la certificación de que esa inscripción está válida. Para recibir esas candidaturas, todos los candidatos, ¿qué deben tener? ¿Requisitos indispensables? Bueno, ser mayores de edad, ser ciudadano ecuatoriano o haber estado registrado. El requisito de pertenencia, que es muy importante, que es lo que está sucediendo en algunos casos, para las personas que quieren candidatizarse en un cantón, pero no nacieron ni votaron en ese cantón. Existe la limitación ahora. O sea, puede ser candidato por nacimiento, por haber nacido en ese cantón o por haber sufragado en las últimas elecciones en ese lugar. Ya no existe la declaración juramentada de que vivía aquí por tanto tiempo, pero no sufragó. Entonces, bajo ese criterio no podrían. ¿Es suficiente con que haya votado en ese territorio? Así es. Haber votado en ese territorio en el proceso anterior da la pertenencia de inscribirse para esa candidatura, ya sea cantonal o provincial. Es decir, por ejemplo, si alguien vota en San Borondón, votó en San Borondón, aún no viviendo ahí en San Borondón, ya le hace pertenencia, ya tiene pertenencia, porque votó allí. Efectivamente. No necesariamente que viva. Es que el hecho de sufragar allí te da la pertenencia a ese sector. Es por eso que para este proceso volvimos a poner la actualización del domicilio, porque determina con la planilla de un servicio básico dónde vives y por ende dónde vas a votar. Esa es la pertenencia. Ya. Por ejemplo, para Nicolás Lapenti, buscaba ser candidato social cristiano por Guayaquil. No podía él. Dijo Nebot. No podía. No hemos revisado, pero aparentemente se ve que él no nació en Guayaquil y tampoco votó en Guayaquil en el proceso anterior. Ya. Para esos ciudadanos no pueden. Pero, por ejemplo, un ciudadano que nació en San Borondón y votó en Guayaquil, él podría ser candidato para cualquiera de las dos opciones. Para San Borondón porque nació allá y Guayaquil porque votó en el último proceso. Caramba. Ya. Entonces, William Ludeña nació en Guayaquil, pero vive en San Borondón. Sufragó allá. Sufragó en San Borondón. Puede participar o por Guayaquil o por San Borondón. Así es. Por nacimiento en Guayaquil y por residencia, el hecho de haber sufragado en el proceso anterior en San Borondón podría ser candidato a cualquiera de los dos. Pero otra vez, yo nací en Guayaquil, vamos a suponer eso, nazco en Guayaquil y voto en San Borondón, pero no vivo en San Borondón, ¿qué pasa allí? El detalle está en que la residencia que está registrada en el CNE para sufragar es lo que nosotros determinamos como su residencia. Claro. Entonces ve que a residencia de San Borondón puede participar. Pero si no vivo en San Borondón, solamente he votado en San Borondón, no se da ese caso. Bueno, cuando usted cambió su domicilio para votar en San Borondón, debe haber registrado un domicilio. Ya es obvio, ¿no? Es obvio. ¿Qué otra cosa tenemos, otra novedad de John? Bueno, nosotros estábamos
capacitando también para el sistema a las organizaciones políticas por el tema de las alianzas, que tienen muchos beneficios, como el hecho de que puedan participar en los diferentes... la misma cantidad de votos o la misma cantidad de autoridades suma para mantener la estabilidad o la vida jurídica de las organizaciones políticas. El encabezamiento de lista, que es algo muy importante y que en este proceso se va a ver, el 30% deben encabezar mujeres a nivel, dependiendo mucho de la dignidad, pues, ¿no? A nivel de cantones, por ejemplo, los alcaldes, de los 25 alcaldes, si un partido político va a candidatizar a todos, 8 tienen que ser mujeres, si no, no pueden candidatizar a los demás. A nivel de la provincia. A nivel provincial se marca el encabezamiento de mujeres. En los cantones, candidaturas a alcalde, también se va a ver la equidad de género. Así es. Es en Aparte todas de las listas. dignidades. Es en todas Aparte, las por ejemplo, los alcaldes de las listas concejales. Exactamente. También se incluye jóvenes. Exactamente. En el tema del encabezamiento es para todos. A nivel de las provincias, de los candidatos a prefectos, se mira a nivel nacional. A excepción de Galápagos, Entre que no hombres y tiene mujeres, prefectura. por ejemplo, yo quiero que marcaré muy bien, los jóvenes, que se habla también que se los va a tomar en cuenta, ¿es para la lista también, para encabecen, por ejemplo, una lista de alcaldes o solamente para concejales? Para la integración de jóvenes en las dignidades, sí es a nivel total. Por ejemplo, en prefecturas se van a medir a nivel nacional. De las 23 prefecturas que se candidatiza a un partido político... 24. Galápagos no tiene prefecto. ¿Y cuántas provincias hay en el país? 24. 24. Perdón que me estoy... ¿Sabes dónde me confundo? Los alcalde de 25 Guayaquil. cantones del Guaya. Ya, Sí, 24, en ese correcto. caso, el 30% de encabezamiento de listas de mujeres tienen que hacerlo a nivel nacional. Candidato al alcalde, por ejemplo, Para candidato a prefecto, el 30% para alcalde. para alcaldes es a nivel de mujeres, Y encabezamiento de mujeres es a nivel provincial. Y hombres, mujeres y hombres, A ver. encabecen candidaturas a la alcaldía. Exacto. Pero los jóvenes... Se mide a nivel nacional. Es Ya. decir, de los dos... Es que hay mucha confusión. Creen que jóvenes, al pretender la ley, el Código de Democracia de integrar jóvenes, creen que también jóvenes de 18 años pueden ser candidatos a la alcaldía. Yo no sé si realmente, me parece que sí pueden, pero en cambio, William, es decir, ¿qué tipo de alcalde vamos a elegir? Discúlpeme, yo no creo que un joven de 18 años pueda administrar una alcaldía, con todo respeto a los jóvenes, pero no tiene la suficiente capacidad y conocimiento como para poder, yo creo, administrar una ciudad. Bueno, esa reforma hecha por Sí, la para que por la vea. Asamblea Nacional y aplicada en el Código de la Democracia es la que nosotros tenemos que aplicar. Pero mira que Efectivamente, de jóvenes de 18 años hasta un día antes de cumplir los 30 años en el momento de la inscripción. Cualquier joven puede ser candidato a la De alcaldía. 18 a 29 de años. 18 años, querido William, puede ser candidato a la alcaldía. Yo sí discrepo mucho con esa reforma. Sí, señor. Gracias, John Gamboa, por acompañarnos esta mañana. Tómese el agüita, por favor, ahí. Gracias por estar con nosotros. La hora exacta son las 7 de la mañana con 53 minutos. Ángel. Así como la ve.